Tengan muy buenos días, chicos y chicas. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Espero que hayan pasado unas lindas vacaciones y que vengamos con todas las energías de nuevo a nuestras clases en línea. Este día vamos a iniciar una nueva unidad, la unidad 7, ya que antes de irnos de vacaciones entregamos la última actividad correspondiente a la unidad 6. Pues vamos a iniciar con las páginas 194 y 195. Vamos allá. En esta unidad 7 vamos a ver el análisis de datos, para lo cual vamos a estar repasando la media, mediana y la moda, y vamos a ver que estas son medidas de tendencia central las cuales nos ayudan a clasificar datos y poder organizarlos de una mejor manera y encontrar un dato representativo para una serie de datos. Vamos a iniciar viendo unos ejemplos de cómo organizar los datos para identificar qué tipos de datos hay y poder calcular respectivamente esas tres tipos de medidas de tendencia, que serían la moda, la mediana y la media aritmética. Primero, para clasificar datos se puede hacer de la siguiente forma, con una tabla de datos y frecuencias. Los datos serían los que se encuentran en este lado de la tablita, y la frecuencia con la que aparece cada dato serían los que se encuentran en este lado. Dice el número de veces que se repite cada dato es una muestra o en una muestra o en una población. Vemos que aquí la frecuencia con la que se repite el fútbol, o sea, quizás están haciendo una encuesta de cuántas personas les gusta el fútbol, son 25, cuántas el básquetbol les gusta 20, el voleibol 15, natación 5 y en total son 65. Bueno, entonces estos son los datos y esta es la frecuencia con la que se repite cada dato. Eso significa que esta va a ser, aquí le podemos colocar arriba datos y aquí frecuencia. Así vamos a estar viendo varias tablitas de datos para poder organizarlo y poder estar representándolo de una forma más fácil y poder calcular sus medidas de tendencia central, que son la moda, mediana y la media aritmética. Vale, si yo tuviera estas tablitas de datos, se me pueden dar diferentes tipos de sucesos. Para eso puedo ver que existe el suceso seguro, el posible y el suceso imposible. El suceso seguro es uno que seguramente va a suceder, como su nombre lo dice. Y para eso un ejemplo. Aquí dice, al tirar un dado, yo estoy seguro que me va a salir un número entre 1 y 6. O sea, que aquí dice, un ejemplo de suceso seguro dice tirar un dado y que salga un número menor que 7, es un suceso seguro, porque sí, seguramente va a salir un número menor que 7. Eso significa que un suceso es un suceso seguro afirmar que si yo tiro un dado me va a caer un número menor que 7. Un suceso posible es un suceso que se puede cumplir algunas veces. Dice, tirando un dado y que salga el número 5 es un suceso posible. Puede ser que salga 5 o puede ser que no, pero es posible. Podría salir en algún punto en un dado el número 5, sí. O sea, es un proceso posible, pero no es un suceso seguro, porque podría caerme otro número, podría caerme 3, podría caerme 2. O sea que no es un suceso seguro, es un suceso posible. Y esos datos hay que recordarlos porque los vamos a ver más adelante también. Luego está suceso imposible, que me caiga un número 10 en un dado. Eso es un suceso imposible, ya que los dados no tienen el número 10 en sus caras. Eso significa que es un suceso imposible. Vamos a recordar esos tres tipos de sucesos porque los vamos a usar más adelante y vamos a pasar a ver cómo se identifica la media, la mediana y la moda en una serie de datos. Y para eso vamos a trabajar en la página 197 y 198 y vamos a pasar a la página 197, al primer problemita que tenemos ahí. Y para eso vamos a ver la moda. La moda dice que es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta, es decir, el que se repite más veces.
se simboliza con la letra MO. Cuando todos los datos de un conjunto tienen la misma frecuencia, no existe la moda. Cuando puede calcularse para variables cualitativas y cuantitativas. Vale, cuando me dice que es el dato que más se repite en una serie de datos, yo puedo buscar el que tenga mayor frecuencia en una tablita de datos o el que o los que más se repiten, no solamente uno. Vamos a ver en el problema anterior que estaba en la tablita de fútbol, voleibol, básquetbol y natación, el dato que tiene mayor frecuencia es el de fútbol. Eso significa que en esta tabla de datos la moda sería el fútbol porque se repite con mayor frecuencia, o sea, es el que tiene más, más repeticiones. Entonces, vamos a ver si yo quiero representar la moda, escribo MO igual 5. Si yo tengo una serie de datos como esta, en este caso tengo 35, 25, 96, 35, 25 y 96. El 35 y 35 se repite dos veces, 25 y 25 se repite dos veces, 96, 96 se repite dos veces. Eso significa que no existe moda. En esta serie de datos no existe moda, ya que todas las cantidades se repiten con la misma frecuencia. Ya en el siguiente ejemplo, que es 14, 21, 69, 16, 21 y 14, sí existen modas. Y puede existir más de una moda. En este caso es el 14 que está dos veces y el 21 que está dos veces también. Se repiten mayormente que los otros datos. El 69 y el 16 solamente se repiten una vez. Eso significa que existen dos modas y se llaman bimodal. Sería el número 14 y el número 21. Y se representa de esta forma. MO igual 14,21. Y para datos cualitativos, esto es lo hemos visto para datos cuantitativos, o sea, para cantidades. Y también lo vamos a ver para datos cualitativos, o sea, cualidades, o sea, que no son números, como este ejemplo. Aquí son que el tamaño de algo. Tengo las medidas pequeño, grande, mediano, mediano, grande, pequeño, mediano. La moda sería mediano, ya que es el dato que más se repite y es para datos cualitativos, o sea, no es necesario que sea el número el que más se repita, sino que una característica la que más se repite, esa sería la moda. Por eso es que cuando sale algo que es nuevo y todos lo estamos usando, está de moda porque es el dato que más se repite. En este otro ejemplo tenemos que la moda es 15, ya que el 15 se repite tres veces. El 16 se repite dos veces, pero el 15 se repite aún más veces, o sea, 15. Eso significa que la moda para esta serie de datos es 15. Luego vamos a resolver unos ejercicios que se encuentran en esta misma página 197, que es la de la moda. Y vamos a ver, dice, una vendedora de atoles de los planes de Rendero ha hecho las siguientes cuentas al final del día según las ventas. Ha elaborado esta tablita de datos y frecuencias para poder observar cuál es la moda, o sea, cuál es el atol que más se vendió durante el día. Si ella no hubiera hecho esta tablita, hubiera tenido que escribir el atol de maíz tostado 25 veces, el de semilla de marañón 18 veces, le hubiera quedado de esta forma. Hubiera tenido que escribir tantas veces cada uno de los atoles que había vendido, pero para eso nos sirve las tablas de datos y frecuencias, para no tener que elaborar algo tan grande. Podemos organizarlo en una tablita de datos y frecuencias y no tener que estar escribiendo tanto. Vale, aquí me dice el de maíz tostado 25, el de semilla de marañón 18, el atol de piñuela 23, el de elote 45, la poleada 19 y el atol chuco 40. Me hace las siguientes preguntas. ¿Cuál es el atol que se vendió en mayor cantidad durante el día? Aquí podemos observar, sería el que tiene mayor frecuencia, o sea, el que más veces se repitió, el que más se vendió. Aquí puedo observar que es el atol de elote, entonces el que se vendió con mayor frecuencia fue el atol de elote. Y puedo
escribirlo aquí, el atol de elote. ¿Y qué concluyo? Vamos a ver qué podemos concluir. Si estamos hablando de la moda, podría ser que el atol de elote es la moda en cuanto a las bebidas de atoles que le gusta a la gente. Podemos escribir bastantes cosas. Solamente una conclusión en cuanto a lo que hemos observado. En este caso, que lo más vendido en el día fue el atol de elote. Podríamos escribir solamente eso. Y es la forma en la que yo logro identificar la moda. Solamente va a ser el dato que más se repite. Si es una tabla de datos y frecuencias, va a ser el que tenga la mayor frecuencia porque se repite con mayor frecuencia y eso significa que esa sería la moda. La moda es una de las más sencillas medidas de tendencia, ya que solamente tengo que observar, no tengo que hacer ningún cálculo y puedo identificar la moda. Pasamos a las páginas 198 y 199 en la que está la mediana. Y la mediana es la siguiente medida de tendencia la cual yo voy a estar calculando. Dice, la mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos al ordenarlos de forma ascendente o descendente. Se simboliza por la ME, aplica a variables cuantitativas también. En el cálculo de mediana puede darse dos situaciones, que la cantidad de datos sea par y que la cantidad de datos sea impar. Y vamos a observar eso. Aquí me pide que cuando yo vaya a calcular la mediana de una serie de datos, tengo que ordenarlos ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, no importa. Pero yo tengo que ordenar los datos. Vamos a ver, podemos tener dos opciones, que la cantidad de datos sea impar y que la cantidad de datos sea par. En esta cantidad de datos sea impar me dieron el número 15, 12, 18, 19, 8, 16, 18, 13 y 10. En la impar me dieron 15, 12, 18, 19, 8, 16, 18, 13, 10 y 8. En la impar me han dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Y en la par me dieron 3, 6, 9, 10 datos. Vale. En la impar es bastante sencillo identificar la mediana. Solamente ordeno los datos de menor a mayor o de mayor a menor, no importa. Yo los ordené de menor a mayor y busco el dato central. De igual forma en este, yo los ordeno de menor a mayor y voy a buscar el dato central. Para eso yo voy uniendo extremos para ver. En el impar me queda un número en el centro, el cual va a ser la mediana. El dato de la mediana va a ser el que me quedó en el centro. En este caso es el número, permítanme, me dice que 14, pero no hay ningún 14 ahí. Entonces es el número 15. Bueno, la mediana para esta serie de datos impares sería el 15, porque es el dato que está en el centro. Y para este otro dato, vamos a ver, dice que hay dos datos centrales, pero para la mediana no pueden existir dos datos. Yo tengo que encontrar uno. Y para eso yo tengo que hacer un promedio. Voy a ver qué dato es el que se encuentra entre estos dos. Y para eso yo sumo las dos cantidades y las divido entre dos. 15 más 13 me da 28. Y 28 entre 2 es 14. Entonces, aquí sería el número 14. Vamos a ver. Me da que es 15, pero el número 14. Y lo escribo acá. Vale. Entonces, la mediana para este sería el número 15, que es el dato que está en el centro. Y para este sería el número 14, ya que tengo que sacar un promedio entre los dos datos centrales. Cuando es impar, solamente es el dato que queda en el centro, pero cuando es par, tengo que sacar el promedio. Sumo las dos cantidades y la divido entre 2. En este dato se podía ver fácilmente que era el número 14, que es el número que está entre 13 y 15, sí, 14. Si los dos datos que hubieran quedado en el centro hubiera sido, por ejemplo, dos 15, 15 y 15, entonces la mediana hubiera sido 15. Porque 15 más 15 es 30, entre 2, 15.
Pero como en este caso son dos cantidades diferentes, se sumaron y se dividieron entre 2. Vamos a ver un ejemplo que se encuentra en la página 199. Vamos a darle solución y vamos a ir avanzando. Aquí ya tenía colocado eso, pero vamos a ir explicándolo un poquito. Dice la mediana. El arquitecto de una empresa constructora está planeando la construcción de 5 edificios como se muestra. Tiene estos 5 edificios con las diferentes medidas. ¿Cuál es la medida de la mediana de las alturas de los edificios? Yo tengo que ordenar los datos. Primero los ordeno en una serie de datos que sería de menor a mayor, los he ordenado yo, 6, 14, 16, 25 y 30. Veo cuál es el dato central. En este caso es el número 16, ya que los extremos son 6, 13, 14 y 25 y el que queda en el centro es 16. O sea que en esta yo no tengo que sumar y dividir, sino que directamente encuentro cuál es la mediana. La mediana sería el número 16. Y yo escribo la mediana de las alturas de los edificios es 16 metros de altura. Y con esto se le da solución. La mediana también es una de las medidas de tendencia central que son bastante fáciles de calcular, ya que solamente es necesario ordenar los datos. Ordeno el dato y el que queda en el centro, ese es la mediana. Luego pasamos a la última medida de tendencia central, que sería la media aritmética. Yo tengo que la media aritmética es... Vamos a quitar las respuestas que me colocan acá, los ejemplos. Dice, la media aritmética es el número que resulta cuando se reparte una cantidad en partes iguales. Es una medida muy útil ya que representa a las cantidades. También se conoce como promedio y puede calcularse de la siguiente forma. Se suman todos los datos que se tienen, que yo voy a tener estos datos, los puedo sumar, entonces me da 129. Luego, paso 2 dice, se divide el total de las cantidades de datos se divide el total entre la cantidad de datos. Este cociente es la media y después se escribe la respuesta. Me dieron estos datos para calcular la media, el promedio, la media aritmética, se puede decir de diferentes formas, de estos datos. Yo los tengo que sumar y dividir entre la cantidad de datos. O sea, yo lo sumo y lo voy a dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este dato yo lo voy a dividir entre 9, ya que son 9 cantidades y este cálculo de la media aritmética es bastante útil. Se utiliza bastante para calcular sus notas, se utiliza para encontrar un dato representativo con respecto a una serie de datos, como es el que está acá. El dato que me dé como media va a ser el que representa a toda esta sección de números. Coloco acá, queda 129 entre 9 es igual a 14.3 y 14.3 es la media aritmética. Se puede representar con una X que tiene una barrita encima, la media aritmética, y la igualo al 14.3. Cuando yo encuentro la media aritmética, que es sumando y dividiendo entre la cantidad de datos, esta media aritmética es la que representa a toda esta serie de números. ¿Cómo que la representa? Pues es el dato que va a ser el intermedio, o sea, el promedio de todos estos números. Aquí hay unos más bajos, que sería el 8, el 13, el 10, y también hay unos más altos, que sería 19, 15, 18. Entonces este es el dato que mantiene equilibrada a esta serie de números. Para eso es el promedio, para encontrar un dato que se encuentra entre el medio de todas estas cantidades. Para eso yo sumo todas las cantidades y la divido entre la cantidad de datos. Vamos a ver un ejemplo que está en la página 201. Vamos a calcularlo y vamos a ver cómo se representa. Vamos a ver. Vamos a calcular estos datos.
Primero dice, determina la media aritmética en cada caso. Cantidad de goles anotados en 4 partidos. Vaya, la cantidad de partidos no tengo que calcularle la media aritmética, ya que solamente es cuántos partidos fueron jugando. A lo que yo le tengo que calcular la media aritmética es a la cantidad de goles, a 4, 6, 4, 6. Para eso yo sumo los datos. Primero sumo los datos, sería 4 más 6 más 4 más 6 es igual a 20. Ese 20 lo voy a dividir entre los 4 datos, 1, 2, 3, 4 datos que son, y me da como resultado 5. En el siguiente voy a sumar 25, 30, 50, 15 y lo voy a dividir entre 4, ya que son 4 datos también. Y me da como resultado 30. Sumé los datos, me dio 120 y lo dividí entre 4, me dio resultado 30. Entonces yo puedo escribir las respuestas. Ya sumé, dividí y me dio el resultado que es 5. Dice, la media es 5 goles por partido. Y en este, la media de personas atendidas en emergencias es de 30. Vale. Entonces, de esa forma se van a ir calculando las 3 medidas. Pues la moda, recuerden, solamente es buscar el dato que más se repite o que tiene mayor frecuencia. En la mediana es ordenar los datos y encontrar el que se encuentra en el centro. Y la media aritmética es sumar los datos y dividirlo entre la cantidad de datos que son. Y así encuentro la media aritmética. Recuerden, cuando escriban los resultados, solamente tienen que redactar bien las respuestas, ya que es bastante importante eso. Y realizar bien los cálculos de suma y división. Vamos a ver un pequeño ejemplo que dice, en el cual hay que usar la media aritmética, pero no me piden el valor de la media aritmética, sino que me piden otro dato un poco más relevante. Dice, las edades de los integrantes del equipo de natación de un centro escolar son 14, 15, 18, 18 y 15. ¿Cuál es la edad promedio de los integrantes del equipo de natación? Vale, la edad promedio yo la calculo sumando los datos y dividiéndolo entre la cantidad de datos. Son 5 niños, o sea 5 estudiantes. Entonces sumo las cantidades de las edades, se hace 80 y lo divido entre 5, me da 16. O sea que la edad promedio de los estudiantes que practican natación es 16. Luego me hace otra pregunta. ¿Cuántos integrantes tienen una edad arriba del promedio? ¿Cuáles son mayores de 16 años? Hay solamente 2. 2 que tienen 18 años, serían 2 integrantes los que tienen edades mayores a las del promedio. Bueno, entonces los dejo con eso. Hay que trabajar esas 3 paginitas, la 197, 199 y 201. Ya es solamente más que todo de observar y escribir, no es tanto de hacer cálculo. El cálculo más que todo va a ser en la media aritmética. Y vamos a ver lo que ustedes pues, han estado practicando. Cuando ustedes me lo manden a mi correo, yo les voy a estar respondiendo. Lo voy a dejar en la parte de preguntas y respuestas. Voy a estar en el chat colocándoles las respuestas. Si ustedes tienen alguna duda de cómo se elabora la moda, cómo se calcula la mediana o cómo se calcula la media aritmética, pues yo les voy a estar contestando del chat. Vamos a dejar los 5 minutos y fue un gusto estar con ustedes nuevamente y espero que estas vacaciones les hayan hecho bien. Vamos a dejarlos con los 5 minutos de preguntas y respuestas. Cualquier duda.